La llamada que maldijo a la mano peluda. La historia de Josué y su pacto con el demonio. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia oscura, una que hasta el día de hoy sigue despertando preguntas. Prepárate porque lo que escucharás no es para los débiles de corazón. Vamos a hablar sobre la llamada que marcó para siempre el programa La Mano Peluda y que dejó una sombra de muerte y misterio entre sus conductores. Sí, estoy hablando de Josué y su pacto con el diablo. ¿Listos? ¿Seguros? Entonces apaga las luces, ajusta los audífonos y vamos a sumergirnos en esta historia que todavía hoy hace que muchos piensen dos veces antes de mencionarla. Era una noche cualquiera en La Mano Peluda. Un programa que muchos de ustedes quizás recuerden o tal vez han escuchado alguna vez en esas noches donde el insomnio nos hace buscar historias de terror. La voz de Josué entró al aire y desde ese primer segundo todos sabían que no se trataba de una llamada cualquiera. Su tono era pausado, como si cargara un peso indescriptible. Contaba, sin dudar, cómo había hecho un pacto con el diablo. ¿Y saben para qué? Para tener poder y riqueza, para controlar las fuerzas más oscuras. Desde ese primer momento, los locutores se dieron cuenta de que estaban ante algo que no se parecía en nada a lo que habían escuchado antes. Piensen en esto, un joven desesperado, decidido a todo, sin importar el costo, se embarca en una serie de rituales para conseguir lo que desea. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, los locutores de La Mano Peluda pronto se dieron cuenta de que la llamada de Josué iba a ser solo el comienzo de una pesadilla. Josué empezó a detallar cada paso. No sé ustedes, pero yo siento un escalofrío solo de recordar lo que dijo. Hablaba de noches en las que se encontraba solo, rodeado de símbolos y luces de velas, invocando a entidades que no podemos comprender. Afirmaba haber sacrificado todo, incluyendo parte de su propia humanidad, para alcanzar el poder que tanto deseaba. Pero claro, los deseos a veces tienen un precio. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando alguien trata de manipular fuerzas que no le pertenecen? Josué lo vivió. Pronto comenzó a ser perseguido por sombras, figuras que lo acechaban en la oscuridad. Y en esa primera llamada, los locutores notaron algo extraño. La temperatura en la cabina comenzó a bajar y un olor peculiar se empezó a sentir, como si algo o alguien los estuviera escuchando también. Después de esa llamada, el programa cambió para siempre. Nadie sabía lo que estaba a punto de desatarse. Quizás hayan escuchado este nombre, Juan Ramón Sáenz, el locutor que llevó este caso con la mayor profesionalidad y coraje. Pero lo que nadie sabía es que él también terminaría siendo víctima de esta historia. Juan Ramón, intrigado y hasta cierto punto fascinado, buscó a Josué años después para darle seguimiento. Quizás era su deseo de entender, o tal vez una curiosidad que simplemente no podía dejar ir. Fue a entrevistarlo nuevamente, fuera de la radio, queriendo conocer cada detalle. Sin embargo, tras este encuentro, algo empezó a andar mal en la vida de Juan Ramón. En los días posteriores, su salud empezó a decaer y comenzó a sufrir de pesadillas tan vívidas que lo dejaban completamente agotado. ¿Coincidencia? ¿O fue que aquella entidad oscura con la que Josué había hecho un pacto ahora también lo seguía a él? El desenlace de esta historia es tan inquietante como el inicio. Poco después de retomar contacto con Josué, Juan Ramón falleció en circunstancias que, hasta el día de hoy, siguen siendo motivo de especulación. Algunos aseguran que fue el pacto de Josué el que terminó cobrando su precio, y que cualquiera que se acerque demasiado a esa historia termina pagando las consecuencias. ¿Será posible? Quizás nunca lo sabremos. Tal vez sea mejor no buscar respuestas en este tipo de historias, porque, y te pregunto a ti, que estás escuchando, ¿no sientes que a veces hay cosas que deberían permanecer ocultas? Así es, este es el legado que Josué dejó en La Mano Peluda, una historia que no solo cambió a un hombre,
sino que parece haber dejado una marca imborrable en aquellos que se atrevieron a investigarla. Así que, si algún día decides explorar estos temas, pregúntate, ¿realmente estás dispuesto a cargar con las consecuencias?